Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, del verso 22 al 30. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Ahí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Sean bienvenidos una vez más al Evangelio del Día con su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Gracias a Dios, estamos alegres, estamos contentos, porque el Señor nos permite un día más estar con ustedes para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos enseña del último testimonio de Juan el Bautista. Con Juan comenzamos el Adviento señalando a Jesús como el que viene, y con Juan terminamos ahora, y Juan dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya, dice Juan. Esa voz que clama en el desierto: enderecen sus caminos, toda quebrada será rellenada, dice. Enderecen sus caminos. Esa voz que gritaba, invitándonos a la conversión, invitándonos a enderezar nuestra vida, a corregir nuestra vida, a preparar nuestra vida, fíjese bien. Por eso Juan nos presenta a Jesús en San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por eso hoy Juan el Bautista en el Evangelio dice que el amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Juan Bautista se alegra con solo oír la voz del Señor. Dice el Evangelio que Juan se alegra escuchando la voz de Jesús, que su alegría ha alcanzado la plenitud. Y si nos preguntamos, ¿nuestra alegría en qué está? ¿En el bien o en el mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Te gozas en el bien de los demás? ¿Te sientes feliz? ¿Te alegras en el bien de las demás personas? ¿O te gozas en el mal de las demás personas? Cuando a alguien le pasa algo malo, ¿te alegra? ¿Te sientes feliz? Esto es el sentimiento de la envidia. Esto es la alegría por el mal del prójimo. Da alegría
porque a otros les pasa algo malo. Nuestra alegría no puede estar en el mal, nuestra alegría tiene que estar en el bien. Allí es donde tiene que estar nuestra alegría, en el bien, en las cosas buenas, no en las cosas malas, fíjese bien. Que nos gocemos cuando a otro le va bien, que nos gocemos cuando las personas que nos rodean, incluso a nuestros enemigos, les va bien. Es una felicidad. Tu alegría está en la gracia de Dios o en el pecado. ¿Dónde está tu alegría? ¿Tu alegría es cumplir la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Dónde está tu alegría? ¿Cuál es tu alegría? Tu alegría es vivir los mandamientos amorosos de un Padre que te da todo para que seas feliz. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? En realidad, no hay alegría en el pecado, fíjese bien. Para todos aquellos que viven, que hacen, que están en el pecado, allí no hay alegría. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿En qué está tu alegría? ¿Está en Jesús o está en el pecado? ¿De qué lado está tu alegría? Nuestra alegría tiene que estar fundamentado en Cristo. Todo lo del mundo es pasajero. Eso lo hemos compartido, eso lo hemos hablado, que este mundo es pasajero y todo lo que tiene, todas aquellas personas que han tenido o que tienen algo de este mundo, eso va a pasar. La alegría del mundo va a pasar. Las cosas del mundo van a pasar. Pero la alegría en Cristo, estar con Cristo, estar a favor de Cristo, estar al lado de Cristo, eso no va a pasar. Por eso, cuando alguien hace las cosas malas, no debes de alegrarte, no debes de sentirte feliz, no debes de decirlo, lo tiene merecido, no, al contrario, debes enseñarlo, ¿sí? Debe ser la voz del profeta, debe ser la voz de Dios, la voz como el profeta, como Juan el Bautista. Así también tenemos que ser nosotros, la voz de la palabra, la voz de Dios, para poder llevar ese mensaje, para poder hacer llegar la invitación que el Señor nos ha encomendado. Que Él crezca, dice Juan el Bautista, que Él crezca y que yo disminuya. Que Cristo sea anunciado, que Cristo sea, fíjese bien, proclamado en todo el mundo. Esa es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. Recuerde usted que Jesús vino al mundo para salvar a toda la humanidad. Y a muchos les da vergüenza hablar de Dios. Otros están hablando de Dios, pero están hablando mal de Dios, en contra de Dios. Y eso no es una alegría, eso no es un gozo. El hablar en contra, el estar en contra de Dios, eso es un pecado. Y si nosotros no queremos aceptar la invitación, estamos en contra de Dios. Recuerde que San Juan capítulo 10, en su verso 10, el Señor dice, yo he venido al mundo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, en abundancia. El Señor para eso fue enviado al mundo por el Padre. Para eso vino Jesús. Para eso Jesús se entregó al sacrificio.
para poder salvar a todos del pecado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos. Nosotros no queremos aceptar esa invitación. Nosotros no queremos dar testimonio de la palabra. Recuerde que el Señor nos invita a que nosotros nos preparemos. San Pablo en la segunda carta a Timoteo nos dice que nosotros debemos de prepararnos, de que nosotros debemos formarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en su verso 2. San Pablo dice que nosotros debemos hacer que crezca. San Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hoy es necesario que la iglesia crezca, que la iglesia cada día vaya creciendo más, que esta enseñanza vaya llegando a muchas más personas. Y por eso Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 4, en su verso 2, Pablo también quiere que la iglesia crezca. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? Escuche. Predica la palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué es necesario que la iglesia crezca? ¿Por qué es necesario que la palabra se proclame? ¿Por qué es necesario dar a conocer el plan de salvación? Porque llegará un tiempo, y estamos ya en él, en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Dígame si no, a muchos se les ha pasado así. A muchos han cerrado el oído a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde está esa verdad? Cristo por eso fundó una iglesia y lo dice primera de Timoteo 3:15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, pilar y fundamento de la verdad. Ahí está la verdad. Y Jesús quiere que nosotros proclamemos. Por eso Pablo dice, predica la palabra, predica, porque hay unos que van a cerrar los oídos a la verdad y se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Hábiles, hay mucha gente que está dispuesto para escucharlo y para enseñarle mentiras, enseñarle una enseñanza sin fundamentos. Si usted no lo ha escuchado, hoy hay gente que dice, nosotros somos cristianos católicos porque somos universal. Porque somos universal, dice, pero no están cumpliendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. No están haciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y cuando la persona sabe, pues le muestra con texto, con capítulos y versículos, lo que dice la Biblia de Jesucristo, de su iglesia. Y es por eso que Pablo nos invita, pero hay muchos que se avergüenzan. Hay muchos que les da vergüenza a hablar de la palabra de Dios. Y eso, el mismo Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1, en su verso 16, dice, como ven, no me avergüenzo. Entonces, ¿por qué hay muchos que tienen vergüenza de prepararse, vergüenza de enderezar sus caminos, como lo decía San Juan el Bautista, aquella voz que gritaba en el desierto? Hay muchos que
que no quieren enderezar sus caminos, que quieren vivir en el pecado, que quieren vivir en la oscuridad, en las tinieblas, que quieren vivir, fíjese bien, en los deseos de esta carne, en todas las pasiones vergonzosas. Y hoy el Señor dice a través de Pablo: como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Salvación para todos los que creen. Por eso el mismo Señor lo llegó a decir en Marcos 16:15. En San Marcos 16:15 dice que la conversión, la preparación no es obligatorio. Pero ¿qué pasa? Que para el que cree hay salvación y para el que no cree hay condenación. El Señor no te viene a obligar, pero tienes que saber que si no te conviertes, si no te preparas, hay un juicio y una condenación. Oiga, San Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. El que se niegue a creer, el que se niegue a convertirse, el que se niegue de prepararse, será condenado. Y el Señor lo dice en su palabra. Por eso dice Pablo: como ven, no me avergüenzo. ¿Por qué nosotros tenemos vergüenza de hablar de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos vergüenza de invitar a los demás? Tenemos vergüenza para persignarnos, hacer la cruz. Tenemos vergüenza hasta de cantar cuando estamos en la iglesia. Tenemos vergüenza. ¿Por qué? Cuando aquella voz gritaba en el desierto, dijo: enderecen el camino del Señor. Preparen sus vidas, enderecen sus vidas. Dejen de hacer lo malo. Dejen de vivir en la fornicación, dejen de vivir en los vicios, dejen de vivir en los problemas familiares, dejen de vivir en el orgullo, en el machismo. Juan el Bautista dijo: prepárense, porque atrás de mí viene uno con más poder que yo. Y por eso el Evangelio lo dice. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír su voz. Se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. El último testimonio de Juan el Bautista. Por eso decimos que con Juan comenzamos el Adviento, señalando a Jesús como el que viene, y con Juan terminamos ahora, y dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que él crezca, es necesario que la iglesia crezca, es necesario que la palabra de Dios se proclame, es necesario. ¿Lo estás haciendo? Te felicito. Si no lo estás haciendo, ¿qué esperas para hacerlo? Que la iglesia crezca, que la palabra se proclame. Lo dijo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fíjese bien, en su verso 47. Jesús, el Señor, la palabra que Él nos enseña, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escuche qué es lo que dice en Hechos 2:47, dice: alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Vean, las primeras comunidades alababan a Dios y el Señor iba agregando cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Ese es el querer de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es importante que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe
en Cristo Jesús. El Señor iba agregando cada día a la comunidad a los que ellos se iban salvando. Ese es el querer de Dios. Que cada día se vayan agregando muchos más para poder alcanzar la salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con el pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Tu alegría está en la gracia o está en el pecado? Cuando tu alegría está en la gracia, no tienes miedo de proclamar, de predicar, de anunciar la palabra de Dios a los que lo necesitan. Cuando tu alegría está en la gracia, está en Cristo, como lo dijo Juan el Bautista, que él se alegraba escuchar la voz del novio. ¿Ustedes creen que no hay muchos que se alegrarán al escuchar la voz de Dios? Al escuchar el mensaje, al escuchar su testimonio por el cual ustedes han podido llegar a cuántos años de matrimonio, a cuántos años de perseverancia, en donde ustedes pueden dar sus testimonios, cómo el Señor los ha sacado del pecado. Y ustedes hoy están predicando, están dando a conocer el plan de salvación. Pero muchos, dice Pablo, muchos tienen vergüenza. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pero muchos sí, dice Pablo. Y por eso muchos se van de la iglesia, porque les da vergüenza, les da miedo. ¿Dónde está tu alegría? ¿Sí? ¿Tu alegría está en la gracia o está en el pecado? ¿Dónde está? ¿Tu alegría es cumplir la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad, en contra de la enseñanza? ¿Dónde está tu alegría? El Señor nos enseña que Él cada día iba agregando a la iglesia, a la comunidad, a los que se iban salvando. Eso es lo que hoy el Señor nos pide. Y por eso, fíjese, por eso la palabra en Mateo 28:18, nos dice el Señor la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ustedes ya lo saben de memoria. Lo que dice San Mateo, capítulo 28, verso 18, nos dice así. Es la enseñanza del Señor. Dice así, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles. Esa es la tarea. Ese es el compromiso, el deber que el Señor nos ha dejado a los cristianos. Dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Señor está con nosotros. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades, mire cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 8, nos dice así, la invitación que el Señor nos hace, la tarea, el trabajo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a sus campos a recoger su cosecha. Hechos capítulo 1, en su verso 8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Recibirán esa fuerza cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Tenemos que dar testimonio, ser testigo del Señor, como lo hizo Juan. ¿Sí? Necesitamos anunciar, predicar. Hoy el catequista, hoy el sacerdote, el obispo, el profeta,
es la voz de Dios. Esa voz que llega hasta los confines, hasta los últimos rincones de la tierra. Eso es lo que el Señor quiere. La invitación es para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos formemos y también llevemos la palabra como lo hizo Juan el Bautista. Presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. San Juan 1:29. Eso tenemos que ser nosotros, prepararnos y luego anunciar a todos la palabra de Dios. Por eso dice el Evangelio. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Jesús estaba bautizando como Juan estaba bautizando. En el día de mañana nos vamos a encontrar con el bautismo de Jesús. Jesús va a ser bautizado el día de mañana. Un hermoso mensaje, una hermosa enseñanza. Y por eso aquí dice, Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurrió antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Esto sucedió antes de que Juan iba a ir a la cárcel. Por eso es el último testimonio de Juan el Bautista, la última enseñanza, la última presentación, ¿sí? Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y Juan se alegraba, se gozaba en escuchar la voz del novio, la voz de Jesús. Que eso sea para nosotros una alegría, un gozo, una felicidad, una dicha de poder escuchar ese mensaje, esa palabra de nuestro Dios. Porque hay muchos que ya no lo pueden escuchar. Hay muchos que hoy se han ido de esta tierra, de este mundo, para hacerse presente con el Señor. Hoy que ustedes y yo tenemos esa oportunidad de alimentarnos, de escuchar, es necesario que nosotros recibamos esa palabra. Recuerde que el Señor lo dice en su palabra, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, dice el Señor. Por eso, la misma palabra dice Jesús en su Evangelio de San Juan. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Acaso ustedes no saben que es necesario nuestra preparación? ¿Acaso ustedes no saben que es necesario el matrimonio para los que viven en la fornicación? Para los que viven en el vicio. ¿Acaso no saben que es necesario despojarse del pecado y prepararnos a través de la confesión, a través de los sacramentos, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo para un día alcanzar esa mansión celestial, ese reino celestial que está preparado para todos? ¿Acaso no lo sabemos? Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino, dice el Señor. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús llegó a decir en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sintámonos alegres y gozosos de escuchar esa voz del novio, esa voz de Jesús, como lo fue Juan Bautista. Se alegró. Oiga, ¿qué dice? Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Todos se van a él. ¿Qué estamos esperando para aquellos que no han ido al Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros para no llevar a aquellos a acercarse al Señor? ¿Qué estamos esperando? Tenemos una invitación, tenemos un compromiso, un trabajo que el Señor nos ha encomendado. Por eso dice, tú hablaste, y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él, invitándonos
haciendo esa invitación a irnos con Él, acercarnos a Él. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías. Juan lo dijo claramente, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de Él. Juan había sido enviado delante de Él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice. Y se alegra con solo oír la voz del novio. Eso debemos hacer. Pero mucha gente se anda alegrando escuchando música. Hay personas que gritan, se llenan de gozo y de felicidad, escuchando lo que es pasajero, la diversión del mundo. Eso pasa, eso se queda. Pero la alegría de la palabra, la alegría en Cristo, esa alegría nos llevará al encuentro del Señor. Por eso dice, el amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz. Se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. La invitación que hoy el Señor nos hace es a que nosotros reflexionemos, que nos hemos descarrilado, que nos hemos alejado del Señor, sí, pero que el Señor nos invita a meditar como el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de ir a malgastar toda su fortuna, o sea, toda su vida, su salud, después de ir a malgastarlo allá con mujeres, con prostitutas, con amigos, bebiendo, haciendo de todo. Llegó el día en que se sentó, cuando ya no tenía fuerzas, cuando se había quedado ya sin nada, se sentó y pensó. Eso es lo que hoy el Señor nos invita, a meditar, a pensar lo que hemos vivido, lo que hemos hecho malo y a volver, a regresar al Señor. Hoy el Señor, que tienes la oportunidad de tener esta vida, hoy el Señor te hace esta invitación. Hoy el Señor te llega esta invitación. El Señor te hace llegar esta invitación para que vuelvas, regreses como el hijo, ese hijo pródigo que volvió, que regresó y que el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Es una alegría escuchar la voz de Dios. Es una alegría escuchar la voz del Señor, como lo fue Juan Bautista. Es importante que Él crezca y que yo disminuya. Es importante que la iglesia, que la palabra crezca y que llegue a todo el mundo entero. Pero para eso no debemos de tener vergüenza. Para eso debemos de despojarnos del orgullo, de la avaricia, de la codicia, que cada día eso nos aparta del amor de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.